Bueno, estamos en contacto con Alejandro Damianovich, docente universitario, docente también terciario. No sé si también integrante de la Junta Provincial de Estudios Históricos y siempre un hombre de referencia a quien consultamos para fechas históricas. ¿Querés dejar el apoyado corto? Dale. Bueno, estamos con el profesor Alejandro Damianovich, docente universitario, también integrante de la Junta Provincial de Estudios Históricos. Queremos charlar contigo, Alejandro, en primer lugar agradeciendo tu buena predisposición. ¿Qué significa el 17 de octubre para la historia de nuestro país? Bueno, es un quiebre en la historia argentina, en la historia política y social, porque representa el surgimiento de un movimiento político que va a innovar en cuanto al formato de Estado que veníamos teniendo, liberal, conservador, y que a partir de ahora va a ser, bueno, el modelo de estado de bienestar que se estaba imponiendo en el mundo. No es que acá surgió ese modelo ni esa concepción de la política de tipo social, ¿no? Eh, el general Perón, que en aquel momento todavía no lo era coronel, había comenzado a actuar en el gobierno surgido en la Revolución del 43, que había depuesto a gobiernos conservadores y, y había comenzado a destacarse desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tomando medidas de, de inclusión social que enseguida generaron en el pueblo trabajador una gran adhesión. Este pueblo trabajador no estaba representado políticamente, no encontraba ningún sector que lo representara porque era fundamentalmente proveniente de las provincias, se había concentrado en las ciudades a raíz de la instalación de la industria sustitutiva que venía desarrollándose después de la crisis del 30 y de la guerra mundial. Y entonces esta gente no encontraba ni en el radicalismo, que todavía tenía un perfil bastante elitista, ni en el socialismo, que estaba integrado mayoritariamente por inmigrantes. Entonces estos llamados cabecitas negras o descamisados van a encontrar en el coronel Perón un referente. Tanto es así que cuando Perón es tomado, es detenido, porque hay un sector del GOU y de las Fuerzas Armadas que estaban participando del gobierno que ven con temor la política de Perón, y entonces, bueno, va a ser enviado a Martín García, y estas columnas de trabajadores que se van a citar en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, van a ir a reclamar por su libertad. Va a sorprender a todo el abanico político del momento, porque era algo nuevo. Nunca había habido en la historia argentina semejante movilización y la gente reclamaba la libertad del coronel Perón. Ya en esos momentos comenzaba a destacarse también Iván Perón, que va a tener, se le adjudica también un papel en esta movilización, en esta convocatoria masiva. Imagínense en una época que el único medio de comunicación que tenía, que era efectiva, era la radio. Así que la gente silenciosamente va a juntarse por miles y miles en la plaza, y Perón va a ser, que en ese momento ya había dejado Martín García y estaba en el hospital militar, va a ser llevado al balcón de la Casa Rosada y va a hablarle a la población. Previamente habían llegado a un acuerdo con el presidente Farrell, Emilio Farrell, que era un general perteneciente al grupo del GOU, por el cual se comprometía el gobierno a llamar a elecciones. Esas elecciones, Perón no tenía partido, entonces va a haber una confluencia de partidos entre el nacionalismo,
un sector del radicalismo y el Partido Laborista, que representaba un sector de los obreros, ¿no? Entonces Perón pidió la afiliación masiva de los obreros a este Partido Laborista, que pasó a ser la mayoría, la primera mayoría. Bueno, va a haber unas elecciones bastante reñidas, ¿no? Pero la oposición se reúne en la Unión Democrática, que eh, va a reunir a todos los sectores más reaccionarios, incluyendo al Partido Comunista. eh, y bueno, Perón va a ganar las elecciones en el año 46 y se va a iniciar entonces ya el ciclo de los gobiernos justicialistas, con los Yo te quiero grandes hacer cambios una pregunta, Alejandro, porque hablábamos de un contexto. Acá aparece un actor político, el obrero, como un elemento fundamental para el 17 de octubre, pero también un contexto que tenía que ver con la economía y un rol del Estado, porque hablaba de un estado el estado de bienestar, digamos, la presencia del Estado mediando también en la obra pública, en definiciones políticas. ¿Podemos decir que esto fue así? Claro, el Estado ya, bueno, tenía presencia, no es que la gente estaba totalmente desamparada, pero se va a profundizar las medidas de tipo social, aparte de una política económica nacional que, que va a tomar medidas para, para aprovechar el gran viento de cola que fue la guerra. Tanto es así que al terminar la guerra, la Argentina tenía verdaderamente una gran riqueza en el Banco Central y a la vez era acreedora, por ejemplo, a Inglaterra. De manera que se va a poder nacionalizar los servicios públicos que hasta esa época estaban mayoritariamente en manos de capitales británicos. Y, y bueno, se va a aprovechar. No era la primera vez que la Argentina disponía de semejante bonanza económica. Lo que pasa es que en otros tiempos se distribuía entre una minoría esa riqueza. Ahora van a implementarse políticas distributivas que van a permitir al obrero crecer económicamente, tener su vivienda, tener sus electrodomésticos, tener sus vacaciones, los gremios crecen, crecen las políticas de protección social en salud, en recreación, en educación, surge la universidad obrera, surgen los hoteles para obreros en los grandes centros turísticos que todavía existen, ¿verdad? O sea, cambios, bueno, el aguinaldo, el estatuto del peón, la salud pasa a ser un derecho antes que una dádiva de la sociedad hacia, por caridad. El concepto anterior de salud era el de caridad, por eso los hospitales se llamaban hospital de caridad. O sea, es un cambio tan grande que, bueno, que hubo sectores sociales que nunca se lo perdonaron a Perón. Sí, además vos hablabas justamente de esto, ¿no? La salud, y por primera vez se crea el Ministerio de Salud con la figura de Ramón Carrillo, un sanitarista, y también lo que fueron la incorporación de derechos, porque todo lo que estamos hablando fueron incorporaciones de derechos que se van a ver plasmados en la Constitución del 49, también Exactamente. con el voto femenino, también a posterior. Es decir, una Argentina que empezaba a tener presencia obrera, distributiva y con una mayor amplitud de derechos sociales. ¿Podemos enmarcarlo en ese contexto? Tal cual, tal cual. Te aclaro una cosita, el Ministerio de Salud se creó por primera vez en Santa Fe antes del peronismo. Eh, Aquí hubo algunos gobiernos que tuvieron algunas políticas sociales eh, y que, bueno, cristalizaron en medidas como esa, la creación del Ministerio de Salud previamente a la irrupción del peronismo. Eh, Lo que vos me decías es tal cual. La Constitución del 49, que tuvo sus réplicas en todas las provincias, van a incluir los derechos de la ancianidad, de la familia, de la mujer, de bueno, los menores como únicos privilegiados, los derechos del trabajador, específicamente con rango constitucional.
que después todo eso, cuando viene la revolución, de forma ilegítima, se suspende esta reforma y se convoca a una reforma, a una convención reformadora también ilegítima, que es la que establece en el 57 el artículo 14 bis como una manera de concentrar en un solo artículo muchos de los derechos que había fijado el constitucionalismo social del peronismo en la reforma del 49. Y para ir cerrando, porque bueno, vos hablabas de un gran movimiento social, político, que después se plasmó con las distintas experiencias en el Partido Justicialista, porque en primer Claro, momento sí. fue el laborista y después recién se formó el Partido Justicialista. Cuando se habla de movimiento y partido, porque todavía está la vieja discusión si el peronismo es un movimiento o un partido, ¿qué Claro. reflexión te merece? Sí, fue un movimiento que incluía diversos partidos. Lo que pasa es que hoy eso ya no tiene vigencia porque los partidos se han diluido en la actualidad en grandes alianzas. Este, lo vemos tanto en el oficialismo, pero también muy marcadamente en la oposición. Juntos para el Cambio, ¿cuántos partidos son? Claro. Entonces, hablar de movimiento hoy es medio ya, digamos, anacrónico porque en realidad todos son movimientos, las fuerzas políticas. Sí, las categorías van variando también, digamos, las categorías de análisis político han variado en estos últimos tiempos. Antiguamente era la derecha, la izquierda y los movimientos populistas, y hoy hay movimientos populistas de derecha, de izquierda. Hay Sí. distintos análisis que se están haciendo y la concepción clásica quizás ha variado tanto que para algunos nos cuesta entender a ciertas cuestiones. Sí, sí, sí. Pero bueno, el peronismo se caracterizó por favorecer la alianza de clases, no la lucha de clases, por más que en la marcha peronista, que bueno, tampoco era una cosa oficial, surgió, digamos, fuera del gobierno, pero se adoptó como un himno del pueblo y del justicialismo. Se habla de el capital como un enemigo, ¿no? Pero lejos estaba eso de ser el verdadero pensamiento de Perón. Para Perón el capital era esencial en la vida de un país, tanto como la fuerza laboral. Y digamos, la religión, porque en primer momento también hubo sectores de la iglesia que apoyaron, acompañaron al movimiento que se originó en aquel momento. Sí, sí. Ya ese vínculo venía de la Revolución del 43, cuando se restablece la enseñanza religiosa en las escuelas, en aquel tiempo como decreto, después Perón le va a dar rango de ley. Pero claro, la iglesia no va a quedar muy conforme porque en realidad la religión era una materia más en una currícula de educación peronizada. De manera que, bueno, van a ir surgiendo conflictos, por ejemplo, la ley de divorcio, cosas que van a enfrentar a la iglesia, que por otro lado era acicateada por sectores antiperonistas, de manera que hacia el año 54 ya era muy marcado el enfrentamiento entre la iglesia y el gobierno. El Y esto va enfrentamiento de a Corpus influir en la... Christi, por ejemplo, el ¿Sí? momento, la fecha de Corpus Christi, digamos, fue casi la Ah, sí, ruptura. sí. Bueno, acá estaba el padre Leyendecker, famoso sacerdote intelectual, un gran intelectual. Yo llegué a tenerlo de profesor en la católica. Y Monseñor Fasolino, en fin, tuvieron que bancarse como figuras relevantes de la iglesia un gran cimbronazo este, en el enfrentamiento con el gobierno. Bueno, y para ir cerrando, Alejandro, el peronismo fue también, vos hablabas de distintos sectores. La expresión de aquel 45 a este 2022, ¿conserva todos los valores del peronismo o han cambiado también?
No, yo creo que el verdadero peronismo fue el de Perón en vida. Con posterioridad son versiones Ayornadas. caricaturescas, caricaturescas, este, que van de las expresiones, tendencias liberales hasta tendencias populistas, que es en la actualidad, ¿no? Pero que han desvirtuado la verdadera mística y la verdadera doctrina del peronismo, una de las cuales tenía que ver con la planificación. El Planes peronismo quinquenales. de Perón planificaba para 5 años, ¿eh? Eran planes quinquenales, y en la actualidad se está planificando para la semana que viene. O sin presupuesto. ¿Quién puede planificar si no tenés presupuesto nacional? Sí, no. Yo como peronista te digo que soy escéptico con respecto al presente del peronismo. Bueno, Alejandro, como siempre, te agradezco tu tiempo, tu buena predisposición. Y siempre esto es una cuestión que nos ayuda a pensar, porque la historia también es esto, ¿no? Ver los contextos, los momentos y quizás también analizando lo que nos pasa en función de un pasado que ha sido como base a este presente. Y bueno, como siempre te digo, te agradezco y bueno, quedamos en contacto para otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, Aldo. Hasta pronto.